¿Cómo están, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta entrega continuaremos hablando del libro El Big Data como activo de negocio, ya adentrándonos más en la metodología Mambo propuesta por los autores. En esta entrega desarrollaremos la letra número 3, que se refiere a M de manejar los datos. En este video analizaremos los siguientes puntos. Veremos las formas de análisis y modelado de datos. Tenemos datos que pueden ocurrir tanto en tiempo real, el streaming de los datos, o el análisis de datos por bloques, que es lo que conocemos tradicionalmente. Luego, veremos la descripción de los datos a través de algunos conceptos de estadística básica como universo, muestra, desviación estándar y otros que los desarrollaremos a lo largo del video. También tendremos la correlación entre variables, regresiones, significancia estadística y finalmente concluiremos con la semántica de los datos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los datos en tiempo real, a los cuales se los denomina streaming de los datos. Los datos en tiempo real son aquellos que ocurren inmediatamente, ocurren con una gran velocidad y en una gran cantidad, y nuestros entornos de análisis de datos nos pueden reportar esos hechos que suceden casi al mismo tiempo. Un ejemplo perfecto de esto es el Analytics de YouTube, que me puede decir cuántas personas están visualizando mis videos en tiempo real. Me dice prácticamente al instante cuántas personas están viendo un determinado video. Entonces, en otras áreas, como ser la financiera, el streaming de los datos también es fundamental, porque permite que los bancos puedan monitorizar una gran cantidad de transacciones para saber si deben abonar o no una cuenta, si la cuenta tiene suficientes recursos o no, y muchas otras operaciones. También en la bolsa podemos ver transacciones que se hacen prácticamente a tiempo real y que afectan el comportamiento de otras empresas. Entonces, como podemos ver, el streaming de los datos tiene muchas aplicaciones en la vida real, pero ahora veremos la utilidad de trabajar con ellos. En primer lugar es la visibilidad de los datos. Como habíamos dicho antes, cuando los datos ocurren de forma muy rápida en grandes cantidades, es muy difícil administrarlos. Entonces, el streaming de los datos te permite que las personas dentro de la organización puedan visualizarlos a través de cuadros de mando, a través de gráficas, que les permitan comprender qué está pasando con el negocio y les ayude a tomar decisiones. Otra de las grandes ventajas de ellos, de las utilidades, es monitorizar eventos relevantes. En eventos de temporada, como ser el Black Friday, que es lo que mencionan los autores, las ventas tienen que cumplir un determinado objetivo para que las empresas satisfagan sus objetivos. Entonces, el análisis de ventas de diferentes canales, de diferentes tiendas minoristas, por ejemplo, permite que la empresa sepa cómo van evolucionando, cómo es el comportamiento y sepan a tiempo real si se va a cumplir con el objetivo planteado al inicio del día. Y finalmente, la aplicación más valiosa de los análisis de datos en tiempo real es el análisis de alertas. El análisis de alertas permite que un proceso que está funcionando, que va generando datos, tenga un comportamiento dentro de patrones normales preestablecidos. Pero cuando existe un comportamiento que es ajeno a lo que se había previsto inicialmente, se les reporte en forma de alerta en el momento en el que sucede el hecho a la persona responsable de poder tomar decisiones y solucionar el problema. Entonces, como ya vemos, dentro del mundo real, si bien muchas empresas aún no están preparadas para aplicar el streaming de los datos, ya existen industrias específicas en las cuales se está aplicando. Estas tres utilidades son fundamentales porque le otorgan valor a la empresa y otorgan capacidad de reacción para ofrecer soluciones. Análisis de datos por bloques. El análisis de datos por bloques es la alternativa al análisis de datos en tiempo real.
Es básicamente lo que venimos haciendo en estadística y en probabilidad desde hace muchos años. Básicamente es tener cortes de tiempo en los cuales tenemos una cantidad de datos que se nos han sido entregadas y sobre ellos analizar. Ahora, lo importante en esta metodología es saber la relevancia de qué cortes son importantes, qué datos de todo lo que se ha almacenado es importante y nos puede servir para ofrecer predicciones a futuro o darnos un diagnóstico adecuado de lo que está sucediendo en la empresa. Entonces, tenemos que saber que tenemos dos tipos de datos. Los cualitativos, que básicamente son un conjunto de datos que describen algunos atributos, ¿no es cierto? Que nos dicen algunas características de preferencias, de por qué los clientes desean nuestro producto, por qué desean nuestro servicio, la satisfacción y cosas que no son fáciles de transformar en un número. Y las cuantitativas que básicamente se reflejan en un número que pueden darnos cierto valor exacto de lo que está ocurriendo, pero no necesariamente reflejan bien la realidad, ¿no es cierto? Lo importante es tener un modelo que sepa mezclar estos dos tipos de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, para ofrecer respuestas de lo que ha ocurrido y ofrecer predicciones de lo que pueda pasar. Descripción de los datos. Ahora que ya sabemos que podemos analizar datos que ocurren en tiempo real o datos históricos presentados en bloques, podemos pasar a describir algunos de los elementos básicos de estadística que es importante tenerlos en mente para poder aplicar las técnicas más avanzadas a futuro. Entonces partimos por lo que es el universo. El universo es el conjunto total de datos de algo que se quiere estudiar en específico. De este universo podemos sacar una muestra. Una muestra es una cantidad representativa de elementos homogéneos de este universo sobre el cual pretendemos sacar algunas respuestas para tener conclusiones sobre el universo. Pasamos a la media aritmética. La media aritmética se utiliza en valores que son cuantitativos y nos pueden decir de todas estas series de valores cuál es la media. Esto nos puede servir para ver el comportamiento más o menos estándar de nuestro universo, de nuestra muestra, para sacar algunas conclusiones. Sin embargo, pueden existir valores extremos que hagan que nuestra media se distorsione. Para ello tenemos el concepto de la mediana. La mediana es, por dar un ejemplo, poner todos los datos en una fila y saber cuál es el valor central que nos da una representación aproximada de lo que sería una media, eliminando el tema de los valores extremos. Luego tenemos la moda. La moda es el valor que se repite más veces dentro de esta muestra o universo. Eso nos puede dar una mayor idea de cómo se están comportando esta serie de datos. Luego tenemos los cuartiles. Los cuartiles básicamente es dividir en 4 partes iguales, es decir, en series de 25% el tamaño del universo de la muestra, y esto nos permite analizar en qué cuartil se están presentando la mayor concentración de los datos. Al ver en qué cuartil hay una mayor concentración, ya podemos imaginarnos la forma de la distribución y otras tendencias dentro de nuestro universo o muestra. La desviación típica. La desviación típica o desviación estándar es el valor que nos indica cuán desviadas están desde la media, respecto a la media, a los demás valores. Mientras más alta sea la desviación, podemos ver que nuestro modelo no se ajusta muy bien o los datos no tienen un comportamiento muy homogéneo, no hay mucha relación entre ellos. Y mientras más baja sea la desviación, podemos decir que el comportamiento es más normal. Y esto nos lleva al concepto del coeficiente de determinación, que es básicamente R cuadrado. El coeficiente de determinación nos dice cuán bien una variable explica a la otra, o por decirlo de otra forma, cómo se ajusta el modelo, si estamos proponiendo una regresión lineal, logarítmica, exponencial, polinómica, a la proyección de datos que estamos realizando. Luego tenemos el coeficiente de asimetría, que el más común es el coeficiente de asimetría de Fisher, que nos indica cómo están distribuidos los datos.
Si es igual a cero, la distribución es perfecta, es decir, que tenemos una cantidad perfecta, que después de la media hay la misma cantidad de valores que antes de la media. Si tenemos una desviación, un coeficiente de desviación menor a cero, significa que la curva está inclinada hacia la derecha, es decir, que la desviación se está ocurriendo al otro lado. Y si tenemos un coeficiente de desviación positivo, nos quiere decir que la mayor concentración de los datos están antes de la media aritmética. Bueno, después podemos pasar al concepto de lo que es la kurtosis. La kurtosis, cuando es cero, existe la misma cantidad de datos antes y después de la media. Entonces nos puede ver cómo están abultadas dentro de la campana, si es perfecta, si es más elevada, si es más pequeña. Y bueno, básicamente todos estos conceptos nos sirven para describir cómo se están comportando estos datos, que son el primer paso que tenemos que dar dentro del análisis y el manejo de toda esta información. Una vez comprendidos los conceptos estadísticos básicos, ya podemos utilizar algunos métodos. Primero podemos plantearnos algunas hipótesis. Podemos plantear hipótesis de qué creemos que va a pasar. Como ya habíamos visto antes, la pregunta del negocio nos da una referencia. Ya deberíamos tener en mente qué queremos encontrar. Entonces, en base a esta hipótesis, ya podemos empezar a sumergirnos entre los datos y buscar esas respuestas. Para poder demostrar, validar o rechazar la hipótesis, ver si era cierta a través del uso de los datos, no a través de intuición, sino a través de un proceso estadístico con los conceptos anteriormente estudiados para dar respuesta a esto. Y finalmente podemos hacer predicciones. En base a los datos ya podemos pasar al nivel en el cual podemos pronosticar cómo se va a comportar nuestro objeto de estudio en el pasado. Lo importante es que esta metodología está orientada a hacer análisis de datos por bloques. No está orientada a datos en streaming que pueden tener una variabilidad tremenda, que en ese momento es muy difícil hacer una predicción, porque el comportamiento cambia, la tendencia cambia, puede que cambie de un minuto, de un segundo a otro. Entonces, cabe recalcar que estos métodos estadísticos tienen que hacerse en base a los datos propuestos por bloques. Ahora ya podemos plantearnos la correlación entre variables. Como habíamos visto antes, el coeficiente de correlación nos explica entre valores de -1 a 1 cuál es la correlación que existe entre una variable. Si el coeficiente de correlación es -1, significa que hay una correlación negativa. Es decir, si x aumenta en una unidad, lleva a disminuir en una unidad. O las que fuesen, ¿no? Es una variación proporcional, pero en sentido contrario. Si el coeficiente de correlación es igual a 0, significa que no hay relación entre ambas variables. Por ejemplo, el peso de una persona no tendría nada que ver con su trabajo, por ejemplo, no hay una correlación. Y otro puede ser el coeficiente de correlación cuando es perfecto a 1, es decir, que hay una correlación directa entre la variable x, que puede ser el peso y la alimentación. Si como mal, pues voy a subir de peso. Es solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Pero existe una relación directa y nos puede explicar causalidad. Pero ojo, no necesariamente una correlación alta significa una causalidad directa, sino que puede haber estudios en que correlacionen, no sé, los años de vida de un elefante con la tasa de mortalidad de las personas. Puede que exista el estudio que muestre que hay una correlación directa, pero esto no demuestra que hay una causalidad. Entonces, ojo, que correlación no es igual que causalidad. Luego tenemos el coeficiente de determinación, que ya lo hemos explicado antes, que dice, una vez más se los explico, cómo se comporta una variable respecto a la otra y cómo una variable puede explicar el modelo. Si se ajusta a este modelo, es que hay una buena determinación y se debe aplicar ese modelo. Lo cual nos llega al siguiente concepto, de regresiones lineales. La regresión lineal se puede calcular básicamente por el método de mínimos cuadrados, que es el más sencillo, pero hay hojas de cálculo especializadas
empezando por el Excel, que es la más básica, que nos ayuda a utilizar y a calcular estas técnicas. Entonces tenemos diferentes regresiones, no solamente la lineal, que se debe seleccionar de acuerdo al modelo que tenga el coeficiente de determinación más alto. Porque este modelo explica una mayor relación entre las variables, se explican una a la otra de mejor forma, entonces es el modelo más adecuado para aplicar esta regresión. Y finalmente la significancia estadística. La significancia estadística nos dice que los datos o los resultados no son un producto de la casualidad, sino que más bien tienen una representatividad dentro de este conjunto de datos. Normalmente el valor más común que se utiliza es de 0,05%, que nos da un nivel de confianza del 95%. Machine Learning. Los seres humanos somos muy buenos para encontrar patrones, para encontrar causalidades. Sin embargo, tenemos una gran limitación, tanto intelectual como física, para procesar grandes cantidades de datos. Para ello, tenemos que utilizar sistemas de Machine Learning que pueden tratar con grandes cantidades de datos, que pueden generar muchas iteraciones a gran velocidad en cuestión de segundos para ofrecernos los mejores resultados respecto a un conjunto de datos. A base de iteraciones, estos sistemas de Machine Learning aprenden y cada vez otorgan mejores respuestas a los planteamientos que los seres humanos les hacemos. Entonces, tenemos tres técnicas para explorar este tema del Machine Learning. El primero se trata de la clasificación. Se trata de una técnica de aprendizaje supervisado por el cual los datos se clasifican en torno a categorías relevantes y previamente aprendidos. Entonces, básicamente los seres humanos le mostramos qué queremos que haga y este sistema lo va a replicar. Le vamos a entrar a una nueva base de datos y va a volver a hacer el proceso que nosotros le hemos enseñado manualmente. La ventaja es que va a poder clasificar los resultados cada vez mejor, porque con cada ejercicio que se le vaya dando, va a poder aprender y va a poder tener mucha más precisión en su modelo. Luego tenemos la clusterización, que bueno, es una técnica también de agrupar la información, pero lo agrupa en base a patrones comunes que el propio sistema encuentra. Digamos, encuentra una causalidad entre las personas que sufren de una enfermedad. Se da cuenta que el principal elemento en común de estas personas que han tenido una enfermedad es el sobrepeso. Entonces a todas estas personas las agrupa dentro de una misma categoría y nos va ofreciendo respuestas a través de una organización y clasificación en grupos con elementos comunes para poder estudiarlos de forma más particular. Esto reduce el ruido que hace una gran cantidad de datos para que podamos centrar nuestra atención en algo específico. Y finalmente, la detección de anomalías, que tiene mucho que ver con lo que habíamos visto con los datos en streaming, con los sistemas de alertas. La detección de anomalías es cuando el sistema va analizando series de datos que tienen previamente, como habíamos visto en la clasificación, comportamientos comunes, estándares que nosotros le enseñamos cómo deberían ser, y que llega un momento en el que detecta algún dato o algún hecho que se sale de lo normal. Entonces es en este momento cuando nos trata de dar la alerta, pero va más allá, porque detecta campos de un valor numérico atípicos y además nos permite identificar operaciones anómalas por variables que no habíamos previsto, por cosas que no estaban dentro de lo que habíamos planteado inicialmente, que han ocurrido, y nos permite tener un cuidado más minucioso, prestar más atención y solucionar el problema. Entonces, básicamente el Machine Learning nos permite analizar de mejor forma los datos, nos permite tener los datos que necesitamos de acuerdo a lo que estamos buscando a través de la clusterización, nos permite detectar comportamientos atípicos a través de la detección de anomalías, y la clasificación, que es parte de ambos,
para poder entender los datos de forma más concreta, sin todo el ruido que nos hace la gran cantidad. Ya para terminar, vamos a hablar del análisis semántico. Los datos no siempre son estructurados como lo desearíamos en una hoja de cálculo, en un entorno específico, sino que muchas veces se presentan de formas muy diferentes. Para ello, vemos primero el procesamiento del lenguaje natural. Existen herramientas como Google Speech que nos permite traducir y transcribir el lenguaje hablado. Por ejemplo, en casos de control de calidad de una llamada telefónica, cuando los clientes llaman al call center, podemos anotar exactamente qué nos están diciendo, liberando de tiempo a la persona que está realizando la entrevista, para poder saber y tener patrones sobre lo que desean los clientes. Luego también existe el procesamiento de imágenes. Google nos ofrece la herramienta Cloud Vision, que permite detectar a través de imágenes ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertas tendencias que nos ofrecen mayor información. Estoy seguro que básicamente Facebook utiliza esta tecnología, Instagram, a través de imágenes que se publican, que se viralizan y que le permiten sacar conclusiones de lo que hacen las preferencias y los gustos de los clientes que las están transmitiendo, retuiteando o compartiendo. Luego tenemos el análisis de texto, que el análisis de texto en grandes columnas, grandes espacios. A ver, yo les puedo dar el ejemplo del trabajo en el banco de crédito, en el cual tenemos que analizar muchas columnas, muchos espacios de preguntas abiertas. Y un sistema de estos en el cual podamos básicamente la tecnología pueda transcribir esos textos y darnos patrones comunes sería muy útil. Ahora, hablamos de 3.500, 5.000 encuestas que entre un equipo sí se le puede dar una atención más o menos buena. Pero imagínense millones de respuestas, cientos de miles de respuestas, es imposible para el ser humano. Entonces, estos análisis de textos en preguntas abiertas nos permiten determinar elementos comunes y sacar conclusiones sobre esa muestra o sobre ese universo. Y finalmente tenemos el análisis de sentimientos. Existen tecnologías que permiten captar los tonos de voz, la frecuencia con la que la persona habla, para detectar sentimientos y emociones al momento de comunicarse. Esto nos puede decir cómo reaccionan ante un comercial, ante una oferta, ante una entrevista y otro tipo de cosas que van a facilitar a la empresa conocer más a profundidad cómo reaccionan de verdad sus clientes, van a tener los datos suficientes para ver qué mueve emocionalmente a los seres humanos y ofrecerle mejores productos y mejores servicios. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Estoy seguro que estamos aprendiendo mucho, que esta serie de videos es muy útil. Para mí también lo es porque estoy reforzando varios conceptos que los tenía hace tiempo y ahora los estoy reaprendiendo como debe ser. Y bueno, espero que esta serie esté siendo de su agrado. Aún nos quedan 2 videos más donde vamos a completar la metodología de los autores, que es buscar ordenar los datos y visualizarlos. Y bueno, para ello espero que se suscriban, que activen la campana para vernos en la próxima entrega y para poder seguir aprendiendo sobre el Big Data.